Hola, mi nombre es Adrián Berrones, miembro del Grupo G, y el día de hoy vamos a hablar de las partes principales de un computador. Empecemos con los tipos de memoria. En primer lugar tenemos la memoria RAM o Random Access Memory. Es una memoria volátil que se encarga de almacenar temporalmente la información que necesita el procesador. Luego tenemos la memoria ROM o Read Only Memory. Es una memoria de solo lectura que se encarga de almacenar toda la información del computador. También se encarga de almacenar el firmware del sistema. Encontramos la memoria caché. La memoria caché es una memoria de alta velocidad, pero bajo almacenamiento que se encarga de almacenar los datos que sean utilizados con mayor frecuencia dentro del sistema, así aumentando la velocidad del mismo. Luego encontramos la memoria DRAM o Dynamic Random Access Memory. Es el tipo de memoria que se especializa en almacenamiento frente a velocidad. Es decir, a diferencia de la SDRAM, esta es poseedora de una mayor capacidad frente a una menor velocidad. Ahora encontramos las más comunes SDRAM o Synchronous Dynamic Random Access Memory, que es un tipo de memoria más utilizado en la actualidad que se encarga de sincronizar la velocidad del bus con la velocidad del bus del sistema. Es muy común en los sistemas informáticos actuales. Ahora hablemos un poquito de la RDRAM. La RDRAM o Rambus Dynamic Random Access Memory es el predecesor de todas las memorias RAM. Lanzada en la década de los 90, presentaba un rendimiento excepcional en su momento, siendo ahora realmente muy rudimentaria. Hablemos un poco de las generaciones de la SDRAM. La DDR1, lanzada en el 2000, se presentaba con 1 GB de memoria de almacenamiento frente a 2.5 y 2.6 voltios de capacidad voltaica. La DDR se utilizaba en la época en la que los textos eran solamente presentados en texto plano y las computadoras eran muy rudimentarias. La DDR2, lanzada en el 2004, duplicando la capacidad de memoria de su procesora con una máxima capacidad de 2 GB y disminuyendo considerablemente la capacidad voltaica necesaria con 1.8 voltios. Se presentó como una alternativa para poder realizar operaciones mucho más complejas, siendo así poder procesar imágenes. La DDR3, SDRAM, lanzada en el 2007, pudiendo cuadriplicar la capacidad de su predecesora con 8 GB de RAM, siendo con 1.5 y 1.75 voltios. Esta de aquí se presentaba ya para procesamiento de videos mucho más sencillos en su época. La DDR4, lanzada en 2014, después de 7 largos años, después de tanto trabajo, se alcanzaron los 32 GB de RAM con 1.05 y 1.2 voltios de memoria, siendo así esta capaz de poder procesar videos con muchísima mayor fluidez y incluso bajo ciertas características específicas puede renderizar proyectos mucho más avanzados. En 2021, después de 7 largos años, salió la DDR5 con 128 GB de memoria máxima y 1.1 voltios, especificada para trabajos de mayor rendimiento, procesamiento de videojuegos de alta gama y poder renderizar proyecciones aritméticas muchísimo más avanzadas. Hablemos un poco de los procesadores. El procesador, con analogía, es el cerebro del sistema, es decir, se encarga de las necesidades y funciones del sistema, siendo la RAM la energía necesaria para que este procesador funcione, siendo todo lo necesario, la fuerza por el mismo. Hablemos un poco de los procesadores Intel y en específico el Intel Xeon. El Intel Xeon es un tipo de procesador que se especializa en servidores, siendo el Gold y el Platinum sus representantes principales. El Gold siendo enfocado principalmente en la velocidad, mientras que el Platinum se enfoca en los procesos múltiples con su capacidad superior de núcleos e hilos. Mientras tanto, los Intel Core 7 y 3 son los procesadores más comunes que se encuentran en los hogares de la humanidad, siendo el Intel Core i3 como media con 8 núcleos entre 3.8 y 4.5 GHz, con 6 y 2 megabytes de caché y con 8 hilos. Hablemos un poco de la nomenclatura antes de pasar a Core i7. Como se puede apreciar, después de Intel i3 se encuentran unos dígitos. En primer lugar, los dos primeros demuestran la generación del procesador. Antares nada más era un dígito, pero con las actualizaciones recientes se han incrementado los dígitos junto con las generaciones. Posteriormente se encuentra el tipo de procesador. Y finalmente, si el procesador se puede hacer overclock, si no se puede hacer overclock y si el mismo posee una tarjeta gráfica integrada.
Como podemos ver, Intel Core i7 dice que pertenece a la 14ª generación y que tiene memoria gráfica integrada. Como se puede ver, poseen 20 núcleos como media, con una velocidad media entre 3.5 y 5.6 GHz, una capacidad entre 8 y 32 megabytes y unos hilos de entre 8 y 28 hilos. Ahora AMD, siendo la competencia superior de Intel, presenta mayores núcleos y mayor frecuencia máxima con un caché muy superior y unos hilos muchísimo más superiores. La diferencia principal radica en el enfriamiento necesario entre ambos procesadores, siendo así que Intel requiere menos enfriamiento frente a su competencia AMD. Y AMD se especializa en renderización frente a procesamientos. Muchísimas gracias.